Tengan buenas tardes. La clase de este día es de sociales y corresponde al mes de julio. Iniciaremos con la unidad número 4 de su libro de texto y es un tema que se abarca tanto para los en cuarto grado y también para quinto grado. Y se trata acerca de lo que es la, la población, ¿verdad? La población, crecimiento poblacional en, en El Salvador y en Centroamérica. Que estamos con este tema, abrimos la unidad número 4 de lo que es la unidad número 4 de lo que es los temas de su de la materia de estudios sociales. En este caso, la unidad número 4, por aquí les voy a compartir la pantalla, es el tema es la unidad número 4, El Salvador y Centroamérica, sus realidades, desafíos y esperanza. Ese es el nombre de la unidad, tanto en cuarto como en quinto. Y hay un tema con el que inicia ambos grados, cuarto y quinto, que es la población, el crecimiento poblacional en El Salvador y en Centroamérica. Bueno, y de esto es lo que vamos a estar hablando esta tarde, estos minutos, y pues luego al final esperaría que me queden unos 10, 15 minutos para ver lo del cuestionario, por si hay alguna duda. Pero abrimos con la unidad número 4, El Salvador y Centroamérica, sus realidades, desafíos y esperanza. Y el tema, el crecimiento poblacional en El Salvador y Centroamérica. Bueno, vamos a ver algunos aspectos de este tema, como el hecho de qué es el crecimiento poblacional, que también a veces lo van a escuchar como crecimiento demográfico, gráfico. Entonces vamos a entender que crecimiento poblacional o también crecimiento demográfico tiene que ver con la población de los países, ¿verdad? Con las características cualitativas y cuantitativas de la población de un país. Cuando le escuche la palabra demografía se refiere a la población, a cuánto ha crecido, cuánto ha disminuido, a qué características cualitativas muestra esa población. Bien, veamos la definición. Dice que se refiere al cálculo estadístico de los cambios cuantitativos, es decir, si aumenta o disminuye, la población. Hoy sí, ¿verdad? Ya estás con el audio. Eras tú. Hola, hola, ¿qué tal, Rodrigo? Hoy sí ya estás con el audio. Bien, por acá, sí. Ya dando la clase ya, Rodrigo. Sí. Bueno, sí, les seguía explicando que el crecimiento poblacional también se refiere al cálculo estadístico de aspectos cualitativos de la población. Por ejemplo, si tienen más trabajo o hay menos trabajo, cuánto ganan, o ganan más o ganan menos en comparación de otros años. También se refiere a qué condiciones de vida tiene esa población. Si, por ejemplo, tienen agua potable o les hace falta agua potable, si tienen acceso, por ejemplo, en la actualidad a Internet o les dificulta el acceso a Internet. Entonces, todas esas características lo recoge el crecimiento, este concepto de crecimiento. Profesor. Y para eso se necesita realizar un censo. Dime, Rodrigo. ¿Y hoy de qué está hablando, profe? Estamos con el tema de crecimiento poblacional en sociales y estamos con la unidad número 4. ¿Y qué es eso? Eso les explicaba, que se refiere a cuántas personas y qué características tienen esas personas en un lugar determinado.
Mm, ¿Ya? También vamos a ver por qué la población en ocasiones crece. Y en la mayoría de los casos crece la población en los países, ¿verdad? Y en las ciudades, muchas veces más en las ciudades que en el campo. ¿Por qué crece la población? Bueno, se debe principalmente a dos razones. Una es debido a que no hay una conciencia por parte de los habitantes o no tienen la información necesaria los habitantes para poder planificar su grupo familiar desde adolescentes, desde jóvenes. Pues una de las metas en la adolescencia, en la juventud, tenemos de tener un trabajo, ayudar a mi papá, a mi mamá, y también tenemos la meta de formar una familia. Pero en ocasiones esa meta de formar una familia no la tenemos bien, no tenemos suficiente información para saber cómo planificar ese grupo familiar, a qué edad queremos tener nuestros primeros hijos, a qué edad también vamos a estar casándonos, teniendo nuestro hogar, etcétera. Entonces todo eso es una causa por el cual el crecimiento poblacional puede ser acelerado en los países, por ejemplo en El Salvador, ¿verdad? Y otra causa es que a veces las migraciones son demasiadas. La migración del campo a la ciudad es exagerada y eso lo vimos, por ejemplo, nosotros en nuestra historia reciente, en nuestro país en la década de 1970, 1980, la mayoría de población se vino del campo y se asentó, se ubicó en la ciudad. Y eso ayudó, le dio mayores oportunidades de trabajo, pero también trajo algunas consecuencias negativas. Y es lo que sigue, ¿verdad? Bueno, la población creció, la población aumentó, debido, ya vimos algunas de las razones. Entonces, si aumentó, ¿qué consecuencias hay para el país y para estas mismas personas, verdad? Que se ubican en un grupo familiar, a veces bien numeroso. Bueno, uno de los principales problemas es que no va a haber empleo suficiente para todos, ¿verdad? No va a haber un empleo suficiente para toda esa cantidad de personas y pues algunos se van a quedar desempleados. Otro de los problemas es que como son una gran cantidad de población y creció de manera acelerada, va a haber una contaminación ambiental, es decir, que más gente significa que va a haber más basura también y esa más basura necesitará que alguien la recolecte, que la pase recogiendo. Y si no hay un orden o no se hace de manera organizada, pues se va a causar un daño al medio ambiente. profesor. Dime. Hola, profe. Hola, Sheya, dime. Dime, Rodrigo. ¿Qué es lo que dice abajo de desempleado? Desempleo, después contaminación ambiental. Te lo voy a aumentar un poquito para que logres verlo. Por ahí. ¿Quiere ser de cuarto o quinto? Desempleado. Ambos grados, desempleo. De ambos grados, cuarto y quinto. Bien, otro de los aspectos No, es que, de cuarto y quinto. ajá, de los dos, de las consecuencias que trae este crecimiento poblacional es se van agotando los recursos, ¿verdad? Pues hay bastante población, pues, lógicamente esa bastante población necesita alimentarse, ¿verdad? Y si no hay suficientes recursos o terreno para donde cultivar, debido a que ya se utilizaron para construir casas, o para construir vías de comunicación, o sea, carreteras, entonces se van a ir agotando los recursos naturales. También va a haber una falta de vivienda, muchas de esas familias a veces se van a vivir a las riberas de los ríos, a la orilla de los ríos o debajo de un puente. Se tienen graves problemas de salud, se desarrollan bastantes enfermedades, como vive muy junta la gente, muy hacinada, pues genera que las enfermedades se reproduzcan bastante. Hay una mala educación, o hay problemas de educación y hay problemas también de hacinamiento, es decir, mucha gente viviendo en un pequeño lugar. No, Bueno, porque
Bien, después le pueden mandar este archivo a la seña para que ella se los envíe si lo quieren leer más tranquilos. Yo por el tiempo es que voy un tanto a la carrera. Bien, el otro es los indicadores relacionados al crecimiento poblacional. Vamos a ver que hay 3 indicadores bastante relacionados a cómo la población crece en un país. Uno de ellos es la natalidad. Natalidad, con N, ¿verdad? Natalidad, vamos a entender que es el número de personas que nacen en un lugar, en un año promedio. Natalidad, vamos a entender que es el número de personas que nacen en un lugar determinado en un año promedio. El otro es la fertilidad, es la cantidad de hijos que una mujer en tiempo de reproducción puede tener. Algunas mujeres son 1, otros 2, otros 3, incluso algunos 4 o 5, ¿verdad? Que se hace numerosa la familia, el grupo familiar. Y el otro es la mortalidad, como de mortadela, ¿verdad? En este caso, mortalidad, vamos a entender que es el número de personas que mueren en un lugar en un año determinado. ¿Ya? O sea, la mortalidad se refiere a cuántas personas mueren en un país durante un año. Durante el 2019, o con este año, que la mortalidad va a ser demasiado alta. Bueno, por último, les quiero compartir algunos datos de El Salvador y Centroamérica. Primero, que en El Salvador, bueno, el último censo, que les decía, censo poblacional es contabilizar personas, hay una institución y personas que se encarga de contabilizar cuántas personas viven en un país. En este caso, el último censo se realizó en el año 2014 y se contabilizó en ese entonces que habíamos 6.401.415 habitantes. Casi 6,5 millones de habitantes vivimos en el país en aquel entonces. Hoy muy seguramente la población ha aumentado, ¿verdad? En los últimos 4 o 5 años. Hola. Abajo en lo último de ese gran cuadro, ¿qué es lo que dice? Ya voy a llegar a explicarlo por ahí, permitime. Bueno, vale. Bueno, otro dato interesante es que según ese censo, según los datos que arrojó ese censo, en el país hay más mujeres que hombres. En El Salvador hay más mujeres que hombres. Y veamos cuánto es la diferencia. De mujeres, dice que en ese censo 2014 habían 3.373.546 mujeres. Y hombres, 3.027.869 habitantes hombres, para el sexo masculino. Entonces, ¿qué vamos a entender? Que habían alrededor de 350.000 mujeres más que hombres en ese entonces, en ese año. Hoy posiblemente la cifra haya aumentado. ¿Qué otros datos? Veamos otro dato. Que el país, lastimosamente... Profesor. Hola. ¿Y ahora cuántas personas hay en el país? Pues muy seguramente, quizás ya rondemos o ya andemos cerca de los 7 millones. 7 millones de personas. ¿Y cuántos son de mujeres? Ahora. Pues no te tendría el dato exacto, pero me imagino que andaría por 3.500.000, 3.600.000. Bien, otro de los datos que les decía es que nuestro país es el más densamente poblado, no el más poblado, sino el más densamente poblado. ¿Qué quiere decir más densamente poblado? Que para un terreno o para una superficie, extensión de superficie pequeña, hay mucha gente. ¿Ya? Es decir, por cada kilómetro cuadrado de nuestro país, de los 20.000 y fracción de kilómetros cuadrados, viven 309 personas. ¿Ya? Bueno, profe, usted puede decir, profe, pero 309 personas viviendo en 1 kilómetro cuadrado no es mucho. Es posible, pero si lo comparamos, por ejemplo, con Belice,
Belice solamente tiene 18 personas viviendo por cada kilómetro cuadrado. Belice, que es un país con casi la misma extensión territorial que nosotros, anda por los 20.000, 21.000 kilómetros cuadrados, pero tiene una población bien baja, casi llega a los 400.000 habitantes. Y nosotros tenemos 6 veces más esa población. Es decir, nosotros bueno, 6 no, 12 veces más esa población. Estamos bastante poblados, densamente poblados. Bueno, pero el país no es el más poblado. Nuestro país en Centroamérica no es el más poblado, sino que es Guatemala, con 16.342.000 habitantes aproximadamente. En toda Centroamérica, si se recuerda, Quinto, ya vimos Centroamérica y cuáles eran los 7 países que lo conforman, ¿verdad? Y pues el país más denso poblado es El Salvador. El país menos poblado y menos densamente poblado es Belice. Y Guatemala, perdón, es el país más poblado, 16.342.000. En total, Centroamérica, en total, ya veíamos cuánto tenía El Salvador, ¿verdad? 6.401.000, ¿verdad? Según el censo 2014. Y según datos del 2019, en total Centroamérica tiene 50.690.000 habitantes. 50.690.000 habitantes. Imagínense, en una extensión de terreno bastante corto como es el Istmo Centroamericano, más de 50 millones de personas. O sea, Centroamérica es bastante densamente poblado en general, ¿verdad? Y nuestro país es el más densamente poblado en toda Centroamérica. Bueno, por aquí hay unas preguntas en el chat. Veamos qué dicen. Sí, así pasó. Bueno. Hasta ahorita, con estos datos que les he dado de este tema, el crecimiento poblacional, causas, consecuencias, algunos datos de Centroamérica y El Salvador, ¿hay alguna duda? No. ¿Oh?